Hola, buenos días, tardes, noches. Eh, Mi nombre es Osmar. Hola, José, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes hoy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Un gustazo estar en nuestro debut en esto del podcast. Hoy presentamos otro programa más de su programa también, Combate y Debate. Cuéntame, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, para empezar quiero darles un significado. Vejación, maltrato o humillación. Esta historia, una trágica historia en el largo haber de México, comienza en mayo de 2006. Atenco. Un enfrentamiento entre floristas y policías del Estado de México culminó con una masacre, un atentado contra los derechos humanos de no solo nosotros los mexicanos, sino de nosotros los seres que poblamos al mundo. Bueno, en mi opinión, los derechos humanos son cosa muy importante porque nos protegen ante todo. Prácticamente debería ser así, pero no es así. Y este es el caso. En Atenco, el 4 de mayo de 2006 ocurrió algo verdaderamente lamentable. Esto inició con en ese entonces alcalde Ingenio Martínez Miranda, el alcalde de Texcoco, que ordenó el 2 de mayo el levantamiento de los floristas y cualquier mercader o cualquier comerciante ambulante de aquella zona. Estos floristas ya estaban cansados, hartos de muchas represiones que habían tenido y decidieron no hacer caso. En San Salvador Atenco, pues esto fue algo lamentable. Aquel día en el Estado de México el desalojo del comercio inició con una serie de crímenes. Los perros salvajes del Estado de México, que también apodamos policías. Puercos. Los puercos, la chota. La chota. No se me ocurre otro adjetivo. Bueno, todos estos perros desencadenados fueron y atacaron salvajemente a los pobladores. Ya ni siquiera les importó a quién atacaban. Atacaron a mujeres, hombres, niños. Un muerto de Ancianos. bala. Venía saliendo de la secundaria cuando una bala impactó su corazón. Ese niño pudo haber tenido muchas esperanzas en esta vida, pero aquellos malditos se las quitaron. Gente sin remordimientos. En aquella tarde-noche se registró más de 13 casos, si no mal recuerdo, de denuncias de violación a los derechos humanos, que estas denuncias fueron rechazadas por el comisionado de la Agencia de Seguridad Pública del Estado de México de ese entonces, quien además dijo que mientras las violaciones sucedieron, él no estaba presente, él solamente dirigió el operativo, pero pues él no cree en esto, él no lo creía, porque pues hay pruebas. Él declaró que si hubiese existido alguna violación, las mujeres hubieran dicho algo. Violación, no solo de derechos. A esto llamamos vejación. Así fue implementado. La vejación a los derechos de las mujeres. Los maltrataron, las humillaron. Había un caso que relataba una de las mujeres en las que le apretaron los senos y le hicieron hacer sexo oral a 3 distintos policías. Esto es verdaderamente horrible. No se puede permitir. Yo sé que esa señora, la detuvieron, pero, o sea, ella narra que no era como que la subieron a una patrulla y pues ya, ¿no? A pesar de lo que ya sabemos que pasó, que fue violada en muchos sentidos, ella cuando sube la obligan a tener la cabeza boca abajo y con lo que se encuentra es con un charco de sangre, güey. Con un charco de sangre de sus vecinos. Entonces entre un montón de cuerpos se ve obligada a practicar pues sexo oral y pues ya sabemos todo, ¿no? El apretón de senos. Creo que hasta pasan un video, ¿no? Que trae un chingo de moretones por todo el cuerpo. Pues este no solo es un caso trágico, también es un preámbulo, porque en aquel momento el que nos gobernaba aquí en el Estado de México era el licenciado Enrique Peña Nieto.
quien ya se estaba preparando para su candidatura a la presidencia, la cual logró de una manera históricamente incorrecta, diría yo. Hubo muchos datos falsos, su campaña creció con esos datos falsos y prácticamente es como ha funcionado la vida política en México. Nosotros hacemos un llamado a los medios democratizados, cosa que afortunadamente ya ha evolucionado, pero obviamente aún hay un spin de parte del gobierno que le da ese fuelle o le da esa tranquilidad a los medios de que digan y no digan algo. Por eso, José, nos vas a hablar de el movimiento 132, cómo inició, qué fue lo que pasó y sobre todo la importancia que tuvo esto para nosotros en aquel entonces jóvenes de niños de 11 años. ¿Qué edad tenías tú, José? 2012, yo tenía 11. Yo tenía 11 también. 131 más 1, o caso 132, es un movimiento que nace en la Universidad Iberoamericana como parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Ya estaba nada, ya iba a concluir, solo iba de paso, cuando hay muchos discursos de odio en su contra. ¿Por qué? Por Atenco. ¿Qué es lo que pasa? Se sabe de todas las violaciones a los derechos humanos que hubo ahí, y tiene el descaro, cree que por ser de alto prestigio, por así llamarlo, pues la gente no va a decir nada, ¿no? Ujú. Entonces llega Peña Nieto y lo reciben con cartulinas de odio, con máscaras de el famosísimo Salinas de Gortari, güey, con esta de Peje, creo, güey. Asesino, ignorante, ponte a leer, telecandidato, basura. Llega a la asamblea, se presenta, y la gota que derramó el vaso fue cuando asumió la responsabilidad de los hechos anteriores en Atenco, justificando que todos los responsables ya estaban encarcelados. Reitero, fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo que ocasionó fue que los alumnos de la Universidad Iberoamericana se lancen contra de él. Hay un momento en el que Peña Nieto que dice que todo fue para favor de los derechos humanos y que pues se tuvieron que tomar medidas, ¿no? ¿Qué opinas? Ajá, yo recuerdo haber visto en algún momento videos sobre esa conferencia que estaba dando dentro del auditorio de la Universidad Iberoamericana, en la que Peña Nieto decía que la policía estatal actúa en el marco de la ley. Me parece que la ley no permite violaciones, no permite sobre todo que el maltrato. Se supone que esa policía nos defiende, no nos ataca, se supone. ¿De qué nos sirve que nuestra propia policía, güey, nos haga daño? Porque Atenco es una de muchas cosas que ha pasado en la historia de México. Continuando con el movimiento, Peña Nieto sale de la conferencia, tenía una sesión en el radio de la Ibero, y relata el locutor que antes de entrar se regresa por necesidades fisiológicas, y entonces cuando sale del baño se encuentra a un montón de alumnos. ¿Qué es lo que hace? Pues se queda ahí, solo tiene a su jefe de seguridad y pues se tiene que ir de emergencia, ¿no? Entonces, y cabe destacar que todo esto pasó sin una previa organización, ¿no? O sea, del 100% se dice que un 80% fue así. O sea, si acaso dicen que había pequeños grupos que llegaron a organizarse, ¿no? Es cosa que se dice entre ellos, entre alumnos de la Ibero. Y lo que pasa es que se van y ya se alcanza a tener una toma de Peña Nieto que dice está en todo su derecho, pero todo lo que dice no es cierto. ¿Qué opina de estas expresiones, candidato? No son genuinas todas, ¿eh? No son genuinas. Candidato, un saludo. Se respeta el espacio libre de la universidad. Candidato. Total y absolutamente respeto. Y se va. ¿Qué pasa? A las 2 de la tarde de ese día, sale el director en ese entonces de la Ibero a decir que
que todo lo que había pasado había sido obra de gente entrenada. Ah, no, permíteme. Quiero corregir este dato. No era director, era un profesor, me parece, de comunicaciones. No tengo el nombre, pero uno de esos maestros afiliado al PRI, Sí, afiliado al PRI. con un estatuto en el PRI, había dicho que esta gente estaba entrenada políticamente para ser grilla, como coloquialmente se le llama, para ser acarreados. Ya tenían cosas que ya se estaban pirando con una idea de sabotaje. Eso evidentemente no pasó. Y para eso se demostró con un video, ¿no? Así es. Obviamente todo esto de que el director se decir que eran gente entrenada, perdón, ocasionó un revuelto en los alumnos. Entonces se convoca a los alumnos que estuvieron en la Ibero, que manden un video, enseñamos su credencial, compartiendo una pequeña anécdota. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos su derecho de réplica para desmentirnos. Somos estudiantes del Ibero, no acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Alejandra Miranda M. Mariana G. 168667. Mi nombre es Daniel B. Mariana B. 16 Lourdes Z, 177-118. No soy porra ni acarreada. Subió un lunes en la noche y el martes en la mañana ya eran trend topic. ¿Y qué es lo que ocasiona todo esto? Que llegue a los medios, ¿no? No solo nacionales, sino también internacionales. Se consiguió una entrevista en Televisa. Pero para eso estamos saltando algo muy importante. Después del día en el que se declaró por el maestro afiliado del PRI, gente entrenada, al siguiente día sale en el periódico El Sol los titulares que decían éxito rotundo de Peña Nieto en la Ibero a pesar de intento de boicot. ¿Qué es lo que opinas de esto? Sí, de acuerdo a la Organización Editorial Mexicana, con El Sol del Bajío, El Sol de México, distintos periódicos que se manejan bajo este sello, decían que era un éxito, y es que ahí fue cuando las personas dejaron de creer, porque pues eran inicios del internet o de la comunicación del internet. Entonces ahí la gente empezó a decir, bueno, es que si me han mentido aquí, ¿qué pasará antes? ¿O qué pasará después? Y eso fue como un parteaguas. La gente ya no creía, la gente en general, porque ya no solo eran estudiantes, ya no creían, o si lo creían, lo dudaban de cierta manera. Querían más confirmaciones de las que se supone ya había. Yo recuerdo haber vivido este momento en mi pupitre de una escuela primaria, en 5º grado me parece, donde mi maestra, que le doy las gracias, ha marcado mi vida rotundamente, llamada Ángeles, nos platicó de esto, de una forma en la que pudiéramos entenderlo. Ella muy molesta, muy indignada con que ya no quería un gobierno priista más de esa forma, en la que ya no hubiese democracia realmente. Ella luchó en ese movimiento, un movimiento social. Ella nos enseñó el valor de qué es la democracia, el valor de que es un medio que realmente hable e informe lo que se dice. Y gracias a eso, pues yo creo que podemos estar aquí hablando lo que se nos pegue la gana. Gracias a aquellos estudiantes que en ese momento levantaron la voz. Particularmente gracias a mi maestra, que en aquel momento me hizo soñar con que la política es para todos. Continuando, el titular del Sol, el Bajío de México, sí. Se consiguió una entrevista en Televisa. Cito a los alumnos que dicen: la esencia del movimiento Yo Soy 132 exige unos medios más democráticos con el fin de garantizar la información transparente, plural e imparcial
para formar una conciencia y pensamiento crítico. Al decir democratización, se refiere a que los medios se presentan a la información que necesita el pueblo. ¿Qué opinas de esta gran... Pues sí, era un pedido. Prácticamente me acuerdo que hicieron un pliego petitorio. Sí, hasta la fecha hay un pliego. Paco Ignacio Taibo, un historiador mexicano, yo diría un gran prócer de los movimientos sociales, en el que sea que se necesite apoyar la vida, él va a estar. Él dijo que le daba mucho gusto porque esta era una generación de cambio que realmente estaba despierta, no como todas las anteriores. A nosotros de niños nos tocó vivir esto, crecimos con ese sentido de cambio, de que todo lo debemos dudar, pero tal vez elecciones pasadas como la de Carlos Salinas de Gortari, con la caída del sistema y los medios atentando contra la libertad de expresión de Cuauhtémoc Cárdenas, pues no tenían esta oportunidad. Y era realmente placentero ver que estudiantes, por fin, por primera vez, obviamente no primera vez porque existió el movimiento del 68, pero por primera vez se estaban rebelando de una manera que estaban temiendo los políticos, la cúpula política de México, del PRI principalmente. Todo esto fue encauzado hacia muchas cosas, de la manera en que pues muchas universidades se unieron. Tienes la lista de universidades, me parece. Tengo las principales que se unieron. Tengo el TEC, el ITAM, la UAM, ISALLE y 15 universidades más públicas y privadas, obviamente como protagonista la Ibero. Sí, porque es que este movimiento, el protagonismo se lo llevó la Unión Universitaria. El protagonismo se lo llevó una generación estudiantil que no pensaba en tú tienes dinero, yo no. Pensaba en que queremos un México mejor. Yo voy a citar en ese momento a una canción que hizo Natalia Lafourcade y algunos otros artistas, llamada Un Derecho de Nacimiento. Dice: por un México mejor, por un México que lo vale, por un México que puede brillar tan fuerte como el sol. Nosotros tenemos el poder de crear cambios, esos cambios que nos harán respirar un aire que nos llenen de alivio, luz y bienestar. El movimiento somos todos, músicos con Yo Soy 132. Wow, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta algo. Lo que se vivió en el centro del país con esta unión universitaria no impactó tanto a otras regiones del país, en provincia, digámoslo así. Hay videos en los que jóvenes estudiantes de otros estados están protestando y llegan a decirles que no están en el Ibero, que no están en la Ciudad de México, que su protesta no vale, que su voz no vale. Y es que a final de cuentas eso está mal, porque la voz de todos vale. Y este podcast lo creamos con esa precisa razón, por la que esperamos en algún momento, después de esta pandemia, tener invitados. No invitados, digamos, de una manera que, wow, va a venir el político tal, y ojalá venga alguien, ojalá alguien nos escuche. En algún momento. En algún momento. Porque aparte, esa es la idea de todo esto, ¿no? O sea, creamos primero el canal de YouTube, las transmisiones en vivo, pero al final del día lo que queríamos nosotros era ser la voz, pero sabemos que la gente desconoce, ¿no? O sea, ¿cuántas personas que están escuchando esto, si es que las escuchan, desconocían de Atenco, ¿no? Porque hubo una manipulación cabroncísima en los medios. Terrible. Haciendo quedar mal a la gente que se defendía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que se filtró, yo cuando vi un video de güeyes que pateaban a un policía, ¿no? Ellos decían, no ma, qué pedo, ¿no? Pero creces, güey, y te das las herramientas para entender todo el contexto, ¿no? O sea, esos cabrones habían matado a medio pinche pueblo y se desquitaron con uno. ¿Qué es lo que hicieron los medios? Grabar a esa sección y hacerlo quedar como los malditos, los peores. Tenemos que tomar represalias, ¿no? Uh-huh. Y es que, volviendo a lo del tema de Yo Soy 132 y la voz, pues sí, nosotros creamos porque en algún momento queremos tener amigos, familiares en este espacio,
preguntándoles la opinión sobre estos movimientos sociales, transformaciones que ha tenido México y que tendrá eventualmente, porque no de más está decir que estamos pasando por una transformación con la cuarta transformación precisamente, y valga la redundancia, en la que no muchos están a favor, y eso es interesante. ¿Por qué no muchos están a favor y otros más sí? Ese es un enfrentamiento que nos gustaría tener aquí. Este es un enfrentamiento que nos permite el movimiento Yo Soy 132, porque todo esto nace de ahí, a partir de ahí se da. Me gustaría que me platicaras qué ocurrió después, cómo se desarrolló el movimiento Yo Soy 132 después de esta entrevista y pues digamos el apoyo que tuvieron muchos artistas, músicos a este movimiento. Lo que ocurrió fue que hubo mucho caos. Se encontraron gente infiltrada, gente que ya no perdió la visión, ¿no? Se perdió la visión de lo que era nada más una marcha para pues unos medios democráticos, y ya gente como de, pues sí, güey, pero vamos a darle la madre a tal gente, vamos a desmadrar cosas así, ¿no? Y al final del día esa no es la intención es que se escuche la voz y que se logre el cometido, ¿no? Los medios democráticos, vaya la redundancia. Se llega a las elecciones de Peña Nieto y otra manipulación evidente de los medios, y pues se gana, ¿no? Una derrota agridulce porque al final del día pues tenemos voz, estamos por algo aquí, y pues nada, ¿no? Yo creo que es cosa de no olvidar el movimiento, de no olvidar todo lo que se vivió hace 6 años. No es cierto, hace ya como 8... Fue como no me acuerdo, creo que fue... El movimiento en sí fue en 2012. Uh-huh. Entonces ya van, por así decirlo, 8 años. Ponle tú 8 años. Ah, pues sí, fue en mayo, güey. Ya 8 años, recientemente. No olvidar nada, porque pues el pueblo tiene memoria, ¿no? Dame tu opinión. Y pues como dirían los pobladores de Atenco, ni perdón ni olvido. A mí me parece algo magnífico contar este tipo de cosas. Hay gente que no las conoce y me gustaría que conociera esto y se empapara además, porque nosotros no tenemos una visión clara tal cual. Ni una verdad absoluta. O no, una verdad absoluta. Cabe destacar, güey, que al final del día, güey, no somos, no, sí, obviamente, güey, nos tomamos el tiempo y la responsabilidad de investigarlo, ¿no? Pero el propósito de todo, güey, es que tú digas, no es cierto, güey, ese cabrón dijo un dato incorrecto. Y entonces tú lo ves, güey, y te armas de un criterio, güey. Esa es la idea de todo esto. O sea, no somos aquí profesores que van a decir, no, es que esta es la verdad, esta y esta, solo hay una verdad absoluta. No. Nosotros damos nuestra opinión, relatamos desde nuestro punto de vista, y si tú quieres, pues investigas más y nos corriges, y porque pues tu voz es una más, ¿no? Sí, y bueno, esto se va a subir también a YouTube y esperamos en Spotify, pero... Y en Anchor. Pero mira, a ti que nos estás escuchando, te pido por favor que si puedes en los comentarios nos digas, oye, te equivocaste, oye, yo investigué esto, algún otro dato que puedas encontrar, porque a final de cuentas, como diría mi mamá, todos tenemos un tumbaburros en la mano. Podemos investigar y hacer mil cosas. Una sociedad leída, una sociedad crítica, es la sociedad del éxito. Yo creo que con esto estamos por concluir. José, tú me dirás, ¿tienes alguna otra opinión? Pues al final de cuentas, la opinión de todos vale. Yo creo que todo se dijo. Y pues a ver qué sucede. Estamos experimentando. Vamos a... Ya saben, se va a resubir a YouTube y Spotify, desde donde sea que esté escuchando. Y cabe comentar que esto es un paso. O sea, ¿por qué tú dices no, güey? Pues qué random, ¿no? Esto de Atenco y Movimiento 72, ¿no? Que claro... Tiene relevancia. Tiene relevancia en todo, ¿no? Pero
empezamos con estos dos temas porque queremos que el siguiente capítulo sea de manipulación de medios, que es un tema muy extenso. Obviamente este es como nuestro preámbulo y pues nada, espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos, por estar ahí y pues nada. ¿Quieres despedirnos? Sí, me gustaría decir que en este momento solo somos dos, debido a tiempos de pandemia, a que solo nosotros dos nos podemos juntar debido a nuestra cercanía. Pero nuestro tercer integrante, que eventualmente estará aquí comentando con nosotros, que también tiene una opinión muy importante, muy, digamos, muy interesante de escuchar, estará pronto. Y muchas gracias por estar sintonizando. Combate y debate. Pues muchas gracias, nos despedimos. No olviden suscribirse, activar la campanita. Pues ya saben, compartan. Muchas gracias por estar aquí en el primer capítulo de Combate y Debate y podcast. En podcast y YouTube. Gracias. Ya, los queremos mucho.